Hola, mi nombre es César y quisiera compartirte el día de hoy el inicio del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, los primeros 16 versículos para ser exactos. Y francamente, cuando uno termina de leer el primer capítulo de Romanos, da la sensación de que podemos decir: eso, Pablo, dales duro, porque no tengas piedad con los pecadores, no tengas piedad con aquellos que pecan deliberadamente a propósito, con aquellos que hacen las peores de las cosas. Y la verdad es que me puede recordar un poco a la historia del fariseo y el publicano que hablaba Jesús, donde el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel o no soy como aquellos. Y realmente podemos llegar a estar en ese papel. Pero el capítulo 2, la verdad es que nos puede caer como un balde de agua fría. Y yo creo que a los lectores de la carta de los Romanos en esa época les cayó como un balde de agua fría. No veían venir realmente que Pablo iba a poner en la misma balanza, en el mismo lugar de pecador, aquella persona con el comportamiento piadoso, religioso y bueno. ¿Y por qué digo que lo pone en la misma balanza? Los primeros versículos nos dan toda la explicación, donde dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos, merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y el resto del capítulo 2 de Pablo en Romanos, la verdad es que siguen este mismo tenor. También me recuerda la parábola del hijo pródigo, donde generalmente apuntamos hacia el hijo menor, que fue aquel que derrochó la fortuna, la herencia de su padre en prostitutas, en vicios, etc. Y todos decimos: necesitaba arrepentirse. Pero generalmente no nos acordamos del hijo mayor, aquel que tenía buen comportamiento, aquel que era piadoso, aquel que era buen hijo. Sin embargo, igualmente necesitaba la bondad de su padre y arrepentirse, porque igualmente era indigno de la gracia, necesitaba de ese mismo amor. Muchas veces, como cristianos o personas que asistimos a una iglesia, podemos llegar a sentir superioridad moral sobre aquellos que no lo hacen, o si tenemos un comportamiento que nos parece un poco más decente que el resto de las personas, podemos llegar a caer en ese sentimiento de creernos superiores y creernos que tenemos un poco más derecho de juzgarnos inclusive, y un poco más derecho que Dios nos ame. Encontré una frase de un predicador que murió recientemente llamado John Stott, que dice: nos envolvemos en un estado de indignación farisaica por el comportamiento vergonzoso de otros, mientras el mismo comportamiento no nos parece tan grave cuando es nuestro y no de ellos. Y la realidad es que no porque pequemos de formas más privadas o disimuladas y simplemente diferente, no por eso somos mejores personas. Eso no nos hace para nada diferentes a los demás. Tenemos que aprender a amar y apreciar la bondad de Dios como un regalo invaluable. Todos necesitamos arrepentirnos. Y una pregunta para reflexionar: cuando consideras cómo viven los que están fuera de la iglesia, ¿los ves con altivez en tu corazón? ¿O piensas: realmente mi corazón, por naturaleza, es igual al de ellos, es igual al suyo, solo que se manifiesta de una forma diferente? Y pues que pases buen día y te envío un fuerte abrazo.